Y versículo 2. Y te recuerdo, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y luego añade, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Pero también el Salmo nos promete que la vara de iniquidad no reposará sobre la heredad de los justos, porque Dios conoce que fácilmente nos podemos ir tras la venganza. Y el que nos sostiene es Dios, el que nos da fuerza es Dios. Aférrate a esa promesa del Señor en esta mañana. Dile, Señor, yo quiero reposar en ti, quiero sacar la rabia que he tenido en mi corazón, quiero sacar todas aquellas cosas que no me he permitido, Señor, acercarme plenamente a ti, Padre. Las heridas que me han causado, Señor, las echo sobre ti, Padre. Porque quiero aprender a andar en lo sobrenatural, caminar contigo, Señor. Esperar en ti, esperar en tu paz, esperar en tu amor, Señor. Porque yo sé que no hay otro lugar mejor que estar contigo, Señor. Estar en tu presencia, en la presencia del Señor. De honrarle, de glorificarle. Saca todo lo que hay en tu corazón. Desde el año pasado estamos diciendo que debemos empezar un año con corazón limpio, dispuesto para el Señor. Y creo que vamos a tener que seguir tratando con cosas que nos molestan, que no nos permite el ver esa mano de Dios, esa mano poderosa del Señor. Que podamos decirle, Señor, por favor te necesito. Que no nos apartemos de un momento. Tal vez vienen días difíciles para los que no tienen al Señor, pero la promesa es que los que confían en el Señor vamos a poder aferrarnos a Él y decirle, Señor, no hay nada mejor que estar contigo, no hay nada mejor que poder aferrarnos a tu mano. Pero sobre todo, algo que yo les he venido diciendo y he compartido con algunos hermanos es decirle, qué difícil es desaprender, qué difícil es cambiar a veces nuestros hábitos. Y creo que en esta pandemia nos ha dado mucho el cambiar los hábitos que teníamos de salir con libertad, sin temor. Y pensamos que eso duraba 2 meses, luego 4 meses, luego 6 meses. Y ya casi completamos un año también en medio de esta pandemia y todavía nos dicen que de pronto esto va a durar o vino para quedarse. Y todo esto nos ha llevado a cambiar hábitos. Y si en lo natural, en nuestro entrar, nuestro salir, en nuestra libertad, nos ha hecho cambiar hábitos que no estamos resistiendo a no cambiar. Porque estábamos acostumbrados a hacer cosas que quizás en este tiempo también Dios, en su misericordia, Él quiere que tratemos las cosas de una manera diferente, que aprendamos a caminar con Él. Porque quizás nos habíamos vuelto religiosos y no hemos entendido que lo que Dios quiere es que nosotros caminemos tomados de la mano de Él. Tal vez se va a cumplir lo que dice en Apocalipsis. El que quiera ser inmundo, siguen en su inmundicia. Pero el que quiera vivir en santidad, santifíquese más. Es el llamado por la misericordia de Dios que Él tiene para con cada uno de nosotros, que nos llama a apartarnos, a tomar una decisión, no intentar buscar a Dios, sino tomar una determinación de seguir al Señor, de caminar con Él, de ver manifiesto su amor, su poder, su gracia sobre cada uno de nosotros. Muy personalmente, si los demás no le buscan a ellos con Dios, pero que tú te comprometas, decirle, Señor, yo no me quiero apartar de ti, sea lo que sea, y estoy dispuesto, Señor, a hacer los cambios que sean necesarios en mi vida con tal de obtener tu bendición, tu paz, tu amor sobre mi vida. Que se manifieste esa imagen distorsionada a causa del pecado tuya en mi vida. Y yo la semana pasada les venía hablando de la importancia de poner nuestra mirada en el Señor. Y uno de los textos que manifestaba está en Colosenses 3:1, donde decíamos, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo y no en la tierra.
porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese es el refugio al cual Dios nos está llamando constantemente para que nosotros, para que tú y yo podamos disfrutar de esa plena presencia de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Verá cómo cambian las cosas, verá cómo todas las cosas comienzan a manifestarse de una manera totalmente diferente en nuestra vida. Y yo les decía, nos acostumbramos a vivir en lo natural, teniendo un Dios sobrenatural, siendo hijos, hijas de un Dios sobrenatural. Pero nos ha pasado como una anécdota que leí hace mucho tiempo y que tal vez tú la has escuchado, de un campesino que se encontró unos huevos en el campo y estaba criando gallinas también, y tomó estos huevos y los metió en el nido de la gallina. Y estos huevos eran unos huevos de águilas. Bueno, los huevos ampollaron y nacieron los aguiluchos. Pero como no aprendieron desde un principio a andar como águilas, se comportaron como gallinas, como pollos. Y pasaban los días y dice la anécdota que estos aguiluchos miraban hacia el cielo y miraban las águilas volando y anhelaban volar como las águilas, pero nunca le enseñaron a volar. Tomaron una imagen equivocada de la primera, voy a decirlo así, ser que se movía. Hasta que un día, dice la anécdota, que el aguilucho empezó a extender sus alas, abrirla, se dio cuenta que volaba mucho más que los pollos, que las gallinas. Y poco a poco, cuando fue cambiando su esencia, cuando fue creyendo en él mismo, dice la anécdota, la historia, que levantó sus alas y pudo volar igual que las águilas, porque era la esencia, el ADN que había en él. ¿Sabe qué nos ha pasado a nosotros? Que no hemos entendido cuál es el ADN que tenemos de Dios. No hemos entendido lo que significa estar sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y todavía andamos en derrota. Nos dejamos vencer por los problemas, por las circunstancias. Y nos apegamos a costumbres que nos enseñaron que no son las que Dios nos ha llamado a que nosotros, a lo que tú y yo podamos hacer, sino cosas mayores. Porque nuestra fe la hemos limitado tanto a lo natural, a nuestro esfuerzo, a nuestro cansancio, a nuestros gritos, a nuestra presión o opresión, porque pensamos que así funcionan las cosas. Y yo le estuve compartiendo la semana pasada del caso de Marta, la hermana de Lázaro, y de María. Como cuando Jesús tiene un propósito en la muerte de su hermano, ella no lo entiende, y hay reclamos de parte de ella, y era lo que veíamos, creo que era el sábado inclusive, o el jueves. Muchos reclamos que le hacemos al Señor. Y recuerdo algunas cosas que yo le mencioné, las menciono así rápidamente porque quiero hacer un paralelo con otro personaje que realmente le creía al Señor lo que él era capaz de hacer, que es lo que Dios está interesado en que nosotros comprendamos de una forma clara. Y yo les decía 4 cosas que al menos había en la mente, porque lo que más problema tenemos es con nuestro razonamiento, con nuestra mente, con nuestros pensamientos. A tal manera que a mí me ha pasado y muchas veces lo he dicho, si yo no lo hago, nadie lo hace mejor que yo. Eso es autosuficiencia. Y si yo continuaba con esa autosuficiencia, no permitía el obrar de Dios. Así como rechazaba a las personas que estaban a mi lado porque no lo hacían igual y de la manera que yo quería hacerlo, simplemente también eso mismo estaba reflejando en lo espiritual. No necesitaba de Dios. Y cuando venía una promesa, yo trataba de forzar esa promesa. Y cuántas cosas de Dios dañé simplemente porque no supe esperar en Dios. Y yo le mencionaba 3 cosas de lo que había en la mente
de Marta, y una de ellas es que ella pensaba que solamente estando físicamente el Señor allí podía suceder el milagro. Acuérdese lo que ella le dice: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Eso es buscar culpables. Y qué terrible es cuando la gente nos hace sentir culpables por las cosas que le acontecen a ellos. Hace muchos años, alguna de las personas que estaba edificando, que estaba formando, tuve que hacer un viaje, no recuerdo si fue aquí al interior de Colombia o a alguna parte de Colombia. Y un día cualquiera me llama y me dice: pastor, si usted estuviera aquí en Bogotá, yo no estaría haciendo las cosas que estoy haciendo. Y yo le dije: ¿qué le pasa? ¿Está haciendo las cosas siguiendo al Señor porque la estoy presionando? Y pude entender que era que realmente no tenía un compromiso realmente con Dios. ¿Cuántas personas hacen eso? Están con sus padres y simplemente se portan bien, pero apenas ellos se apartan, comienzan a hacer locuras. ¿Cuánto más si lo hacemos con las personas de aquí de la tierra, con Dios? Porque no entendemos, y sería bueno meternos, perdónenme la expresión, en nuestro corazón lo que dice el Salmo 139: ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y él comienza a mencionar los diferentes lugares, y en todas esas partes que menciona el salmista dice: allí tú estás. Pero cuando somos conscientes de esa presencia de Dios, sabemos que Él va a sacarnos adelante en medio de todas las cosas que nosotros estamos, por las cuales nosotros estamos pasando. Acuérdese que Marta le decía: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y yo les decía que hay gente enojada con Dios porque ocurrieron cosas en su vida que simplemente fue la decisión de Dios. ¿Quién pelea con Dios? Y creo que es una locura enojarnos con Dios. Él es soberano y Él sabe por qué hace las cosas mucho más abundante de los caprichos que muchas veces nosotros tenemos. Si estás enojado o enojada con Dios por algún motivo, por alguna situación que has vivido, no es culpa de Dios, es culpa de nuestros errores. Y para poder cambiar es necesario reconocer que ha sido culpa de nosotros. En el caso de Marta, no entendía que era el propósito de Dios hacer todas las cosas que Él le placía, porque Él dice, bueno, que tal vez las circunstancias que ella no escuchó, pero Jesús le había dicho a los discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino que para que el poder de Dios sea manifestado en él. ¿Cuántas cosas permites tú de Dios que se manifiesten en tu vida? Hay una palabra, hay un versículo que está en Romanos capítulo 9, que sí que lo deja pensando a uno en la forma como lo expresa. Porque muchas veces nosotros no alcanzamos a entender todas las cosas que Dios hace con nosotros y que Él está dispuesto a hacer en nuestra vida. Y el salmista está pensando en cómo es el obrar de Dios. Y escuche lo que dice en el capítulo 9 de Romanos, versículo 16. Del 14 voy a leerlo. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Por qué está diciendo el apóstol esto? Porque él dice, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Cómo así que un Dios de amor ama a uno y aborrece al otro? Si usted lee de plano este versículo, está diciendo: Dios no es justo, Dios tiene preferidos. Entonces, ¿dónde está lo que dice la palabra? Que Dios nos ama a todos por igual, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dice Juan 3:16. ¿Saben por qué? Porque Saúl menospreció la primogenitura. Y más exactamente en Hebreos dice que no haya en medio de nosotros un profano como Esaú, que por un plato de lenteja vendió su primogenitura. ¿Sabe qué significa eso? Un profano, el que tiene en poco
las bendiciones de Dios. Y muchas veces las pisoteamos, las malgastamos. Hacemos lo del hijo pródigo. Simplemente vamos y las malgastamos en cosas para las cuales el Señor nunca nos las dio. Por eso es tan importante caminar y estar de acuerdo con Dios en todo lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Como está escrito, vuelvo y leo Romanos 9:13. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y luego viene la expresión del versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios por eso? Dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Versículo 15. Pues a Moisés dice, y escuche lo que dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Por eso es tan lindo comprender que Dios te ha traído hacia ti, te ha mostrado su gloria, quiere mostrar su gloria, quiere bendecirte, y aún así nosotros lo queremos permitir. Nos alejamos de Dios. Perdónenme la expresión, hacemos lo que se nos da la gana sabiendo que los tiempos son peligrosos. Mira nomás el ejemplo que estamos viviendo aquí en Colombia. Mira esta pandemia cómo se ha multiplicado, se está multiplicando, y los gobiernos, los médicos no saben qué hacer. Los hospitales están llenos de gente que necesita atención médica, pero está llegando al tope, al máximo. ¿Y qué hace la gente? Siguen fiestas, siguen en cosas que saben que le van a traer consecuencias. Y nos advirtieron que tuviéramos cuidado, y nosotros hacemos caso omiso. Eso es rebeldía. Y algunos pueden decir, no, es que Dios me guarda. Sí, pero también dice la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. Sea prudente. Aprende a escuchar de Dios. Deje de ser terco, terca. Deje la obstinación, como dice la palabra. Porque Dios respalda a los que le buscan, a los que abren su corazón, a los que permite que en Él haya un obrar. Vuelvo y leo el versículo 15 de Romanos 9. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y escuche lo que dice el versículo 16, y espero que le quede grabado en su mente y en tu corazón. Así que no depende del que quiere. Muchos quieren seguir a Dios, pero entre el querer y el hacer hay una gran diferencia. Muchos quieren ayunar, pero todos los días tienen un pretexto para no hacerlo. Muchos quieren orar, pero la pereza y el sueño no los deja. Así que no depende del que quiere, ni siquiera del que corre. ¿De quién depende? Y escuche como dice el versículo 16 de Romanos 9. Sino de Dios. Depende de Dios, que tiene misericordia. Por eso Jeremías en el capítulo 3 de Lamentaciones dice: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios. Porque vaya pecadores que hemos sido, infieles que hemos sido, rebeldes que hemos sido. Y como dice Romanos en otro de los pasajes, dice, lo que nosotros merecíamos era el juicio de Dios, la perdición eterna, pero por amor a Él entregó a su Hijo. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Pensamos que es una obligación de Dios, y le hacemos reclamos a Dios como si Él fuera el culpable de nuestros desaciertos. Y es por la dureza de corazón, porque hemos sabido quebrantar nuestro corazón delante de Él. Así de que no depende del que quiere. No cuando a mí se me dé la gana buscar a Dios, porque es el tiempo en que Dios nos está dando la oportunidad de volver nuestro corazón a Él. Quizá nuestro corazón se ha endurecido tanto que pensamos disfrutar un tiempo del mundo, pero no sabemos en qué momento nuestras maldades nos alcanzan y pasamos a una eternidad sin Él. Eso es lo que no comprendemos. Y quizás en el infierno hay muchos que le van a echar la culpa a Dios, que por culpa de Dios está en el infierno porque Dios los condenó. Y saben una cosa, la Biblia dice que el infierno no fue hecho para el hombre, fue hecho para el diablo y sus ángeles.
Pero a causa del pecado y del engaño y de no saber buscar la presencia de Dios, pues es el lugar donde muchos van a ir si no ponen su confianza en el Señor. Por eso la Escritura dice, en el versículo 17 dice, por eso la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para mostrar mi nombre, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Y quién no conoce a Faraón? En la historia del pueblo de Israel, quiso retener al pueblo, no quiso dejar en libertad. Y Faraón es tipo del mundo, y el mundo no está dispuesto a soltarte. Y muchos tal vez el 31 estuvieron llorando porque no estaba con la familia o porque faltó un ser querido. Y a veces como que en ese llanto, en ese dolor, tratamos de protestarle a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a veces es tarde para aprovechar con nuestros seres queridos. Y después de que han partido, ahí sí le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Cuando Él dice, fue mi voluntad, fue mi propósito. Tuviste muchos años para disfrutar con ellos, y a lo mejor por tu mal genio, quizás por no conocer los tiempos, perdiste las mejores oportunidades, pero el tiempo no lo podemos volver. Hay gente tan preciosa que a veces están a nuestro lado que no la disfrutamos. El esposo vive constantemente peleando con la esposa, sabiendo que pueden disfrutar de una comunión, de la creación de Dios, lo voy a decir así, de los hijos preciosos, de la herencia que Dios nos dio, pero a causa de no entender todos los regalos preciosos que Dios nos da, simplemente hacemos lo de Saúl, los menospreciamos, los pisoteamos, los maltratamos, los dañamos, y eso trae consecuencias. Recuerda lo que dice Gálatas 6: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Y escucha lo que dice el versículo 18 de Romanos 9: de manera de quien quiere tiene misericordia, pero también del que quiere endurecer, endurece. ¿Por qué endurece? Porque no tiene deseos de arrepentirse de su pecado. No es cuestión de Dios, sino léanse el capítulo 1 de Romanos. Ahí explica mucho más este versículo. De pronto mañana lo ampliamos un poco. Pero qué importante es saber que tenemos un Dios justo, que el que le busca lo hallará, pero el que lo menosprecie entrará a la dureza de corazón, a un endurecimiento de corazón. Ahora hay una pregunta que tal vez es la misma que tú te estás haciendo en esta mañana. Versículo 19 dice, me dirá, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y creo que la respuesta está en el versículo 20 y 21. Mas antes, oh hombre, oh mujer, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Yo espero que el Espíritu de Dios te haga entender lo que está diciendo la Escritura y lo que el Espíritu Santo te está diciendo en esta mañana. Y vuelvo y leo el versículo 20. Mas antes, hombre de Dios, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y es la pelea que tenemos constantemente nosotros. ¿Por qué, Señor, me tocó esta vida? ¿Por qué estos hijos tan difíciles? ¿Por qué este esposo? ¿Por qué esta esposa? ¿Por qué este trabajo? ¿Por qué esta esclavitud? ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y te voy a decir un por qué. Porque nuestros hechos nos han llevado a alejarnos totalmente de la presencia de Dios. Y termino leyendo lo que dice el versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra? Y si tú sigues leyendo el texto, es bien maravilloso lo que el Señor está mostrando a través de ese pasaje. ¿Estás peleando con Dios? ¿Estás inconforme con lo que Dios está haciendo? Mire, por mucho que protestemos al gobierno, a las entidades
no sé, de salud. Muchos que nos enojemos, hay gente enojada con los chinos por esta pandemia. Hay gente que dice que esto es una manipulación por las grandes compañías, empresas, porque quieren manipular, porque quieren someter al hombre. Pero detrás de esto hay todas unas potestades batallando. Y por encima de esa potestad, escúcheme lo que le voy a decir, está el poder de Dios teniendo el control. ¿Qué nos queda? Volver nuestro rostro al Señor, poner nuestra confianza en Él. Decirle: Señor, realmente, si tú quieres mostrar tu gloria a través de este tiempo, hazlo a través de mí, Señor. Yo renuncio a mis derechos, Señor. Te los entrego a ti para que tú seas cumpliendo tu propósito en mi vida, Señor. Y yo sé que si me tocó vivir este tiempo, Señor, yo voy a salir adelante juntamente con mi familia. ¿Por qué? Porque pongo mi esperanza, Señor. Y si vivo, voy a vivir para glorificarse. Y si paso contigo a una eternidad, Señor, voy a estar toda esa eternidad contigo, Señor, porque esa es la promesa y yo creo lo que tú estás haciendo. Nos angustia. Por ahí hay un video que mandaron alguna persona y dice un panorama mundial, un nuevo orden mundial. Eso es lo que piensa el hombre, pero no es la voluntad de Dios ni el propósito de Dios. El propósito de Dios es mostrar su gloria en medio de estos tiempos difíciles. Y aunque el hombre, aunque las naciones, aunque los gobernantes traten de tener dominio sobre todas las cosas, hay alguien que nunca perderá el control, y ese es nuestro Dios. Se cumplirá lo que dice la palabra. Pero la confianza que nosotros tenemos es que Él nos ayudará a salir adelante en medio de todas las cosas. Y te recuerdo el texto que leíamos al principio del Salmo 125 125. Y quiero que tú medites en ese versículo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y aún el versículo 2 también: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. No temas. Afírmate en el Señor. Siga adelante. Busca esa presencia del Señor. Camina con Dios. No te apartes de Él y deja que el Espíritu Santo te guíe y te sostenga en medio de todos los tiempos. Vamos a orar. Padre precioso, yo te doy gracias por esta mañana que me permites en este devocional, en este tiempo de meditación de tu palabra, Padre, el poder confiar, el poder entender todo lo maravilloso que tú has hecho con cada uno de nosotros, Señor. Es hermoso estar contigo, es hermoso poder disfrutar de tu comunión, Señor. Es hermoso poder aferrarnos de tu mano preciosa, Señor, y buscar de tu gloria, buscar de tu amor, buscar de tu gracia, Padre. Santifícanos, ayúdanos a caminar contigo, a estar contigo, Señor, a ver tu gloria en medio de todos los tiempos. Dejo en tus manos a mi hermano y mi hermana, Señor. Levántales de una manera preciosa, Señor. Que tu amor, que tu espíritu, que tu gracia les cobije, Señor. Que estén protegidos, Señor, de toda esta pandemia, Señor. Que en sus trabajos puedan laborar con libertad, Padre mío. Protegidos por tu gracia, por tu amor, por tu poder, sabiendo que tú llevaste en la cruz del Calvario toda enfermedad y toda dolencia, Padre. Gracias por amarnos y gracias por sostenernos. Muestra tu gloria, Señor, a través de nosotros. Quedamos en tus brazos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Le habló su pastor Irlande Los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí de Bogotá, Colombia. Les amamos.